reunidos en este pequeño espacio para charlar sobre teletrabajo y cómo esto puede vislumbrarse o no como una nueva normalidad. Claudio Marín es secretario adjunto de FOETRA, secretario gremial de CTA Nacional y vocero de CTA ante la Comisión Legislativa por el proyecto de ley de teletrabajo. FOETRA en 2012, que es la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, fue el primer sindicato en el país en lograr un convenio colectivo en donde se reglamentó esta modalidad, producto también de un proceso iniciado en el año 2008, si no recuerdo mal. Vamos a estar moderando el compañero Marcelo De Gori, secretario adjunto de la AJ de San Isidro, y voy a estar aquí con ustedes también. Brenda es mi nombre, y podemos comenzar, Claudio, si querés. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por poder contarles un poquito cuáles son las experiencias que tuvimos desde el gremio y cómo fue que fue tomando forma esta cuestión de reglamentar una modalidad de trabajo que si uno puede pensar, bueno, tenemos la ventaja de que de una vez por todas vamos a tener los medios de producción, ¿no? Vamos a ser dueños de los medios de producción, porque lo vamos a tener en casa. Bueno, chiste aparte. La verdad es que nosotros venimos desde telecomunicaciones, desde telefónicos, venimos lidiando con la cuestión de la aplicación del software al control del trabajo desde el año 1989. No como teletrabajo, sino como la aplicación de un software para controlar ritmos, cadencias, descansos, idas al baño o lo que fuera con las operadoras telefónicas. Lo que era 000, 19, 110, fue el primer lugar donde se aplicó un software de control que hasta ese momento era absolutamente inédito. Absolutamente inédito. A partir de ahí nosotros fuimos creando una cantidad de anticuerpos para poder decir, bueno, de qué manera limitábamos esto de que la patronal podía apretar las marcas, podía disminuir los tiempos, disminuir los descansos, había que anotarse para levantarse mínimamente segundo por segundo. El gremio fue creando anticuerpos y fue generando la manera de encontrarle la vuelta. Llegamos a trabajar con estudios tales que salimos de la ergonomía, no nos quedamos solamente en lo ergonómico, el puesto de trabajo como tal, el apoyabrazos, el apoyapiés, la distancia, la luz, la distancia a la pantalla, el ángulo hacia la pantalla, sino que además entendimos que el hecho de atender público a través de la pantalla con un sistema de control implicaba un desgaste muy grande porque significaba un trabajo muy alienado, ¿no? O sea, significaba un trabajo donde las caras de las compañías prestatarias del servicio básico telefónico nos hacían poner la cara a las compañeros y compañeras y eso significaba tener puteadas sistemáticas durante todo el día, ¿no? Puteadas por servicio mal dado, por productos mal vendidos. La verdad que teníamos situaciones donde llegaba el SAME hasta 2 y 3 veces por día en algunas salas de tráfico. De ahí fuimos generando anticuerpos, fuimos generando las formas de defender y entrenando a su vez a los delegados, a los coordinadores zonales para que pudieran dar cuenta de una situación que se tornaba muy, muy pesada. A pesar de los horarios reducidos, las pausas especiales de labor, podemos decir que el gremio aprendió lo que significaba el control a través de la máquina y de la informática. Lo aprendió desde 1989 en adelante. A partir de ahí es que cuando empieza a masificarse esta cuestión del teletrabajo, encontramos problemas que eran similares y problemas que no eran similares. El primer problema similar era que se
trabajaba a través de un sistema, de un software, una máquina que controlaba ritmo, cadencia, bueno, lo mismo que teníamos con las operadoras. Pero esa era una parte. La otra parte era la falta de espacio concreto físico y presencia sindical. Y la falta del trabajo de carácter grupal, la confraternidad, el acercamiento con nuestros compañeros y compañeras, el hecho de poder compartir un café, de poder compartir una charla, de poder tener un colectivo de contención y una presencia gremial que hacía la diferencia. Hacía la diferencia al momento de organizarse y hacía la diferencia al momento de tener que tomar algún tipo de medida de acción directa. Empezamos a ver que por ahí venía una cuestión difícil, muy difícil de resolver. Y esto estoy hablando, como decía la compañera que hizo la introducción, estoy hablando del primer acuerdo que tuvimos con Telecom, que fue absolutamente de avanzada. Estamos hablando de una cantidad de años, ya estamos con 12 años de ese acuerdo, ¿no? Que fue más que una incorporación al convenio, fue un acta acuerdo que se firmó a instancias del PROPEC, que era un programa que tenía el Ministerio de Trabajo para promover, así estaba, promover el teletrabajo, hace 12 años atrás, con gestión de Carlos Tomada. Pero claro, ¿qué implicaba? Implicaba la presencia del Estado, los gremios y las patronales. Entonces, ya tenía un marco, ya había un marco de discusión, ya había un marco de contención y se empezaban a fijar una cantidad de pautas que esencialmente tienen que ver con lo que hoy contiene el proyecto que presentamos, y que la verdad construimos entre todos. En principio ya en ese momento decíamos, acá tiene que existir una presencia sindical, con lo que el sindicato puede mandar a través de los sistemas comunicaciones a los trabajadores. Puede utilizar el sistema que se utiliza para comunicarse, para mandar comunicaciones propias del gremio, ya sea resoluciones, ya sea comunicados, ya sea instructivos concretos, reales, del día, de la coyuntura. Y las empresas firmaron eso. Firmaron además la reversibilidad, el hecho de que se podía ir de teletrabajo, pero podía, a pedido del trabajador, volver a la posición dentro del edificio del empleador. La voluntariedad, que solamente podía hacer teletrabajo aquel que lo solicitara y tuviera una aceptación expresa. Contenía también el carácter mixto, o sea, no se podía ir todo el tiempo de teletrabajo, se podía ir solamente hasta 2 días por semana. El máximo era 2 días por semana, los otros 3 días tenían que ser presenciales. O sea que el trabajador tenía que tener el puesto de trabajo asegurado y a la espera de que él volviese. Por supuesto, la reversibilidad te daba la posibilidad de que ante una situación que vos tuvieras donde el lunes y el martes te tocaba el teletrabajo, pero vos no podías porque estabas haciendo una reforma en tu casa, porque tenías un familiar enfermo, porque no tenías hijos y ahora sí, digamos, cambiaba tu situación, vos podías decir en forma unilateral, yo vuelvo a mi puesto de trabajo y no tengo por qué estar obligado a cambiar lo original de mi contrato de trabajo, ¿no? Que era la presencialidad. Todo esto manteniendo siempre un lugar de asiento. Nosotros sí tenemos en convenio un lugar de asiento, un artículo 5, que dice el lugar de asiento es tal. Por supuesto, manteniendo el lugar de asiento. Por supuesto que todo, también decía en ese momento que todo el equipamiento tenía que estar a cargo exclusivo del empleador, que no podía haber ningún gasto que se generara por el teletrabajo que el empleador no pagase, que de ninguna manera podía significar ningún tipo de disminución salarial o otra condición menor. O sea que fíjense ustedes que yo estoy enumerando temas que hoy fueron en la ley y que están absolutamente... Después les voy a contar lo que presentó el G6, ¿no? Porque el G6 se presentó a senadores con una cantidad de puntos que son para alquilar balcones, ¿eh? Pero bueno,
Lo importante era que nosotros logramos firmar con una multinacional un convenio de teletrabajo producto de una experiencia anterior. En el medio de esto, entre lo que yo les relaté del teleoperador y la firma del acuerdo, habíamos tenido varios intentos también de la compañía de que los reparadores, revisadores, empalmadores tomaran servicio desde el domicilio, ya fueran a la calle, pero no fueran a los edificios, sino que salieran desde la casa ya con el trabajo en mano y no se encontraran en los lugares de trabajo. Fíjense ustedes cómo, hago un pequeño paréntesis acá, cómo lo que aparece como una cuestión de avance tecnológico, tiene siempre un doble filo, ¿no? Siempre, y en este caso estamos hablando de una patronal multinacional privada, lo que intenta ver es cómo desmembra el colectivo gremial, desarticula el colectivo gremial, y a su vez logra un mayor nivel de productividad. No de productividad porque productividad está mal dicho. No, en realidad quiere un mayor nivel de plusvalía. Dice, quiero aumentar la carga de trabajo. No es que quiero organizarla y con esa organización sacar un mejor resultado, porque hasta lo podríamos discutir. No, quiero aumentar la carga de trabajo. Permanentemente la idea de la incorporación, y esto va a ser una constante en la actividad privada, la idea de la incorporación tecnológica en la organización del trabajo está bastardeada por una palabra que es productividad. Digo bastardeada porque se trata de aumentar la carga. Ellos siempre intentan aumentar la carga. Cuando uno se pone a mirar, y esto también lo dice la UIA, cuando discutimos salario, cuando discutimos niveles salario mínimo, la UIA siempre habla de productividad. Y cuando uno escarba un poquito, mira un poquito de qué se trata, decir, no, pero ¿ustedes qué invierten para la productividad? Ah, no, bueno, de lo que se trata es de que laburen más, digamos, ¿no? De ver si le ponen un poco el hombro a la cosa. Siempre cuando hablan de productividad dicen no, porque el ausentismo, sí, pero el ausentismo es ausentismo. Fíjate por qué hay ausentismo. No discutas en productividad. Pero bueno, estos muchachos confunden permanentemente todo. Cuando empezamos a elaborar por eso la pandemia aceleró todo esto. Aceleró muchísimo esto porque hubo una bueno, ustedes son una experiencia, seguramente son una experiencia concreta de eso, pero una gran cantidad de compañeros que no estaban teletrabajando y pasaron a estar teletrabajando. Hoy podríamos decir que de las prestatarias de los servicios de telecomunicaciones, y debe haber un 75% que está teletrabajando. Fácilmente, si no me quedo corto, 70%, 75% seguro que está teletrabajando. Está teletrabajando en condiciones absolutamente precarias. O sea, hoy no hemos garantizado ni que la silla, ni la pantalla, ni el equipo, ni todas las condiciones que hay porque estamos en una situación de excepción. Por eso la ley plantea una incorporación de las condiciones a 90 días de que termine el aislamiento social. No dice arrancarlo ya ahora, sino que lo fija a 90 días de levantado el aislamiento. Punto discutible, pero lo que yo les voy a plantear de la ley es lo que nosotros conseguimos pasar por diputados con el apoyo de no solamente el bloque de Frente para la Victoria, sino también con votación de radicales y algunos más. Si no, esos números no daban ni de cerca, no arrimaban ni de cerca. O sea, no Claudio, solo... Sí. te hago ahí para dejarte tomar un mate, no sé, un trago de agua. Te hago una consulta, porque la verdad que uno ve que en este momento los trabajadores a nivel mundial estamos perdiendo derechos, o en muchos lados venimos hacia atrás con los derechos. La verdad que lo que vos comentás y este proyecto de ley que ya tiene media sanción, que está avanzando en senadores, es un proyecto que nos hace ganar derechos, o por lo menos resguarda los derechos que ya tenemos y no nos vemos perjudicados. ¿Ustedes lo ven así, la sanción de este derecho? Digo, en un momento en donde a nivel mundial, digo, los trabajadores
venimos en algunas perdiendo derechos. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Como una continuidad, digo, seguimos garantizando los derechos de los trabajadores o piensan que nos puede o beneficiar o perjudicar? Mm. No, mirá, en realidad partamos de la base que es un proyecto que se construyó desde los diputados de origen sindical, de todas las vertientes, ¿eh? O sea, se construyó desde los diputados de origen sindical. Con la experiencia donde Telefónicos aportó gran parte de esto que yo les estoy comentando acá. Desde ahí, esto nos está agregando, o nos está dando, más que agregando, un piso de discusión. O sea, porque, a ver, ¿cuál era el planteo con que venía la UIA? La UIA venía concretamente, decía, señores, esto hay que discutirlo en los convenios colectivos de trabajo. O sea, que cada gremio lo discuta en los convenios. Con lo cual, yo les adelanto acá lo que pasa. Hay un gremio que firma bien a la baja y las patronales de carácter privado van a ese convenio porque es el más bajo. Se acabó. Después anda a encuadrarlo cuando puedas, de la manera que puedas, etcétera, etcétera. O sea, te tira la discusión hacia abajo. Era librar a cada gremio a la relación de fuerzas que pudiera tener. Entonces, lo que nosotros hicimos fue colocar la pelota lo más alto que se pudo dentro del acuerdo que se logró en diputados, donde todas las condiciones que yo estoy planteando acá, que tenía el acta original nuestro, están contenidas dentro del proyecto con media sanción en diputados. O sea, está poniendo la pelota muy alto, mucho más alto que Europa, mucho más alto que el resto, por supuesto, de América, pero muchísimo más alto. O sea, hay lugares donde esto no se está ni siquiera, no está en discusión. Y lo que la UIA y el G6 están planteando son exactamente los puntos nodales que permiten que haya organización sindical, que permiten que haya registración de los compañeros que están en trabajo remoto. Porque fíjense ustedes que si acá hay el 40% de la fuerza laboral está no registrada, con un instrumento de estos que no esté regulado, anda a encontrar un trabajador, digamos, ¿no? Si ya no tiene establecimiento, anda a buscarlo a la casa si podés, digamos. Esto es un elemento de precarización absoluta si no hay un registro en la autoridad de aplicación, o sea, en el Ministerio de Trabajo, no hay en la plataforma específica que la patronal tenga que registrar como plataforma, y si no hay un ID que identifique a cada trabajador con el alta temprana y con todos los mecanismos necesarios para que el gremio audite y autorice el teletrabajo. Así está planteado en el proyecto de ley, y esto es lo que ataca la UIA y el G6, que es la nota que mandó a senadores, una nota tajante donde dice: no puede ser que nosotros no podamos llamar al trabajador a la hora que necesitemos llamarlo y darle el trabajo a la hora que necesitemos darle el trabajo. ¿Cómo puede ser eso? Si no, ¿qué ventaja tiene el teletrabajo? Digo, esto puede parecer muy loco, pero es no respetar la jornada, desaparece la jornada de trabajo, con la excusa de que hay trabajo de carácter internacional y que por lo tanto los usos horarios son distintos, y bueno, puede ser que haya que mandarle un sábado, un domingo, un feriado a las 2 de la mañana. Esto no es un chiste, lo escribieron y lo firmaron. Este es el lobby que todavía hoy están haciendo sobre senadores, que ya reafirmó en el día de hoy, ya se venía reafirmando, que lo va a votar sin ningún cambio para que directamente se transforme en ley y vaya a reglamentación. Ahí tenemos que discutir con Moroni, tenemos que ver cuáles son las pautas para ir a los convenios colectivos y ver qué es lo que se reglamenta desde los convenios colectivos y qué es lo que reglamenta la propia autoridad de aplicación. Pero volviendo un poquito al tema, si esto es progresivo, y sí, mirá, nos da un piso altísimo para discutir, hoy no tenemos nada. Y hay un problema que yo no señalé, que se los quiero hacer como reflexión, se los quiero traer como reflexión. Es engañoso el teletrabajo, es muy engañoso. Porque nosotros teníamos mucha presión de los compañeros, de todo un sector muy grande de compañeros, para que le den teletrabajo, y eran sectores de compañeros poco sindicalizados.
con poca sindicalización, con poca llegada al sindicato, que decían, pero escúchame, esto es la gloria, dámelo, que no viajo como acá, no gasto, estoy con los pibes, estoy bárbaro, me regulo durante el día, tengo que cumplir una jornada de trabajo y la puedo cumplir en cualquier momento. Esto es bárbaro, hasta semanal se la podían dar, cumplí horas semanales y después vemos. Bueno, es engañoso. De hecho, con la otra prestataria, con Telefónica, nosotros no llegamos a firmar en su momento actas, recién hace 4 meses firmamos un acta de desconexión digital, pero a instancias de comisiones obreras, no solamente por la presión nuestra, sino por la presión desde España también, para tener el derecho a la desconexión, para poder respetar los tiempos de la privacidad en cada uno de los domicilios, en cada una de las familias. Pero fíjense ustedes lo terrible de las pretensiones empresarias. Siempre hacen pelo y barba, ¿no? Siempre es coquitas y chocolinas, las dos cosas. Vamos por las dos cuestiones. Vamos a ver cómo logramos mayor producción y barremos al sindicato. Esta ley, no tengan duda que nos coloca en un piso absolutamente... De ahí en más podemos discutir un montón de cosas. Es más, hay muchos puntos en la ley que son cuestionables, aún desde nuestro propio ámbito, de nuestro palo, digamos, ¿no? ¿Son cuestionables? Sí, son cuestionables y son perfectibles, pero nos ponen en un nivel donde no hay ningún movimiento obrero, me atrevo a decir, ningún movimiento obrero en el mundo que va a tener este piso de discusión, en esta cuestión tan nueva y tan dinámica como es el trabajo deslocalizado. Un último tema, y no me extiendo más. Perdón, disculpen, ¿no? No, Pero igual quédate tranquilo que después vienen las preguntas. bueno, hay un punto que es que nosotros tenemos un modelo, nosotros tenemos la característica del movimiento obrero argentino en general, más allá de la central, es la capilaridad. Es decir, tenemos delegados, tenemos comisiones internas, y tenemos funcionamiento en cada lugar de trabajo, allá donde se produce el hecho del trabajo mismo, que es distintivo. O sea, no en todo el mundo es de esa forma. Esto lo decía ya James, que hizo todo un trabajo alrededor de lo distintivo del movimiento obrero argentino. A nosotros, como movimiento obrero en este país, si nosotros no logramos crear los mecanismos de defensa necesarios e imprescindibles, nos va a impactar muy, muy fuerte en nuestra estructura de poder. Porque va al corazón del poder de las organizaciones gremiales. Va al delegado, a la presencia del delegado en el lugar y en el momento donde hay que hacer efectivo un derecho, hay que hacer efectivo un convenio colectivo. Si no generamos los mecanismos de ayuda y corrección para poder organizarnos, vamos a estar en problemas y problemas graves. Bueno, yo corto acá para que todos los compañeros... No, es interesantísimo lo que nos contás y de hecho nuestro convenio por ahí dista bastante de lo que ustedes ya desde hace muchos años han podido lograr. Marce, por ahí la tiene un poquito más clara con el detalle. Marce, no sé qué pensás. No, a ver, yo lo escuchaba a Claudio. Nosotros tenemos hace poquito, la verdad que yo creo que ha sido un logro de la AJB firmar un convenio colectivo en este momento de pandemia sobre el teletrabajo, en un momento en que la Corte ya venía pensando y trabajando y invirtiendo en equipos tecnológicos para poder hacer presentaciones digitales y para que los abogados puedan firmar digitalmente desde sus computadoras y los jueces también y los funcionarios. Y entonces, bueno, la pandemia apuró esta situación, pero como tenían una base, hay hoy más o menos 8.000 trabajadores, entre magistrados, funcionarios y empleados, que se conectan todos los días y realizan teletrabajo, lo cual es una cifra bastante alta. Para nosotros somos más o menos 23.000, 24.000 trabajadores judiciales en total, que 8.000 en estos 2 meses, 3 meses se hayan podido acomodar a esta situación de teletrabajo, la verdad que ha sido un cambio muy importante. Entonces, haber firmado hace 90 días, más o menos lo firmamos, porque se firmó por 3 meses, el 25 de abril, y ya está venciendo por 90 días, así que ya vence, se está renovando igual este convenio, pero bueno, yo creo que por lo menos los puntos que vos decís, que es voluntario, el tema del horario, el tema de la desconexión digital,
algunos puntitos más que son importantes están en nuestro convenio. Sí hay un punto que es capaz al que se refiere Brenda, que es importante, es más, el de la información que le tiene que pasar al gremio de la Corte también está, no sé bien ahí cómo se está cumpliendo, pero lo que nosotros sí no tenemos es el punto de los proveer los insumos necesarios para que los trabajadores realicen las tareas con las computadoras, con internet o con los equipos que provee la Corte. Hasta ahora, eso en este convenio y en función de la situación de pandemia, lo están poniendo los compañeros. Y bueno, ahí es decir, nosotros vemos como positivo la firma de este primer convenio, aparte porque la Corte siempre fue reacia a firmar convenios con la JB, pero entendemos que en un futuro esto va a seguir y que sí vamos a necesitar, luego de la pandemia, poder avanzar con estas cosas que faltan. Ahí la consulta, te hago dos que fueron surgiendo. Una, nosotros como trabajadores de Estado no estaríamos incluidos dentro de esta ley. Digo, ¿cuál es el motivo? Digo, entiendo que como principio sería que la ley de contrato de trabajo tampoco nos rige a nosotros, si esto se discutió en algún lado, y el otro motivo es cómo funcionó para el sindicato. Más allá, digo, yo creo que el convenio que ustedes firmaron en el 2008 garantiza los derechos de los trabajadores muy bien. Es más, te he escuchado en alguna charla de intersindical hablando de esto. ¿Cómo fue para el sindicato, digo? Si tuvo, digo, un impacto positivo o negativo en esto que vos decís, afiliación, participación, de que los compañeros se puedan acercar? Esas dos cosas te consulto. Después, si los compañeros quieren hacer preguntas, que estaría bueno, vayan subiéndolas por el chat o vayan pidiendo, levantando la mano y los vamos teniendo en cuenta. Bueno, ¿por qué no están ustedes en la... La verdad que no tengo idea, digamos, yo no fui parte de la negociación, sí fui parte de la construcción del proyecto y del aporte de experiencia. Ahora, después, la negociación que se entabló dentro de la Cámara de Diputados fue una cosa mucho más finita. Yo creo que no hubiese habido demasiado acuerdo en que estuvieran también todo el Estado adentro. De cualquier manera, yo vi el documento que ustedes firmaron. El acuerdo que ustedes firmaron, me lo pasaron, lo estuve leyendo, está muy bueno. O sea, está muy bueno y yo te diría que está en algún aspecto por encima de la ley que se está mandando. O sea, lo que ustedes firmaron como teletrabajo está más que bueno. Por ahí en el ámbito de los privados, esto es bastante más difícil, Kumpas. Se hace bastante más difícil porque ahí la rapiña es grande, y nada, están defendiendo el arroz de todos los días, ¿no? defienden la ganancia, defienden la plusvalía con uñas y dientes. Fíjense que esta patronal con la que nosotros tenemos firmado este acuerdo, es que hoy es Clarín. Hoy es Clarín, digamos. Hoy Telecom es Clarín. Y cuando no, son multinacionales muy, muy feroces. Algunas de ellas, como Claro, no permiten sindicalización en sus países, por fuera de sus países de origen. Por fuera de México, Claro, solo tiene sindicalizado la Argentina. El resto no tiene sindicatos. Donde hay sindicatos se despide. Digo, son ámbitos distintos, por eso a mí me pareció me pareció, no, estoy seguro, el documento que leí de ustedes me parece buenísimo y superador de la ley en muchos aspectos. Sí, Había hecho otra pregunta, me ha dicho el compañero. sí, hay una compañera, Rocío, de Mar del Plata, que quería saber cuál es tu mirada acerca de si vos pensás que el teletrabajo afectó más a las compañeras mujeres, teniendo en cuenta la cuestión de las tareas de cuidado sobre todo, ¿no? Y quizás en estos años ustedes algo de esto pudieron percibir. Sí, a ver, nosotros veníamos con un teletrabajo que era absolutamente on demand. Digamos.
venían las compañeras y los compañeros decían, por favor, que me den teletrabajo. Les digo más, Telefónica de Argentina no había firmado hasta hace poco esto que yo les relato, pero los compañeros y las compañeras decían, che, ¿no me pueden conseguir 2 días de teletrabajo? O si le sacaban el teletrabajo, era un problema. Se armaba, venían y apretaban al gremio, y el gremio les decía, che, pero ¿saben qué pasa? Nosotros no logramos reglamentarlo, el teletrabajo con esta compañía, se niega a reglamentarlo. Pero se vivía, y aún hoy se vive como un premio. Teníamos problemas para las elecciones de delegados o para las elecciones generales del gremio, porque si en ese día había muchos de teletrabajo, perdíamos una cantidad importante de votantes que estaban en la casa. Por ejemplo, jueves y viernes no se te ocurra hacer elecciones ni de delegados ni de nada, porque ibas a tener un 35-40% menos de los compañeros en los lugares de trabajo. Así que sí nos traía problemas. Sí que nos traía muchísimos problemas. Por esta cuestión, donde hay un doble carácter del teletrabajo. Para una organización gremial siempre siempre tenemos que trabajar sobre el consenso de los compañeros. Cuando ese consenso se ve mermado, y es como una medida de fuerza. ¿Sí? Si la están apoyando el 95% está bien, ahora si bajaste del 60% o del 70% estás sin problema. Bueno, el teletrabajo era lo mismo, nos lo pedían los compañeros y no alcanzábamos a reglamentarlo. Por eso digo que la ley nos nivela para arriba. No es el caso que tienen ustedes. Y la ley sí está planteando esta cuestión de, para aquellos compañeros, compañeras que tienen a su cargo, ya sea los hijos, ya sea adultos mayores, tener una cantidad de consideraciones en relación a los horarios, etcétera. Eso está puesto, está en la ley, lo contiene, yo creo que es absolutamente necesario y progresivo. La UIA y el G6 salieron en este momento lo están impugnando, diciendo que eso puede traer discriminación hacia un sector de compañeros y compañeras, ¿no? Fíjense como siempre le buscan la vuelta del vaso medio vacío. Hoy están cuestionando de que no tenga por qué haber consideraciones especiales hacia aquellos compañeros y compañeras con esta condición, porque eso podría ser discriminatorio. O sea, podría traer como consecuencia que entonces las patronales privadas no tomen ni compañeros ni compañeras que tengan adultos mayores a cargo o hijos, por ejemplo. Algo que también, si me permitís, me sorprendió el convenio de ustedes fue que una de las cuestiones que plantearon en su momento fue que para poder teletrabajar tenías que tener por lo menos 2 años de antigüedad, y me pareció una manera muy interesante de evitar el fraude laboral. ¿Cómo lo llevaron eso? Sí. Sí, esta fue una condición muy discutida, muy resistida por parte de la compañía. ¿Qué tiene que ver la antigüedad? ¿Por qué tiene que tener una antigüedad? Sí, tenía que ver esencialmente con esto que vos estás planteando, ¿no? Evitar la situación de fraude. Aún así, nosotros yo sé que ustedes tienen una situación distinta, pero nosotros estamos con teletrabajo, sin teletrabajo, saliendo a la calle a ver dónde están los fraudes, dónde están los terceros, dónde está la precarización, porque permanentemente las compañías, ya sea con teletrabajo o no, nos están llevando, nos están intentando llevar al debilitamiento gremial. Porque esencialmente todas estas formas tienen como objetivo ganar más plata. Pero no nos olvidemos nunca que lo esencial de ellos es romper el colectivo gremial. No es tanto la plata, a veces pagan más, precarizando, escondiendo trabajadores y tercerizando en forma fraudulenta, pagan más dinero, pero lo prefieren si a cambio de eso logran atomizar el colectivo de trabajadores. Logran que no haya una representación fuerte y unificada, ¿no? Esto se ve a diario, lo vemos, permanentemente y a diario. Nora Lila, Pierre, quería hablar. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero Claudio. Primero que nada, decirle para mí es un orgullo
y una emoción porque mi hijo es el nieto de un militante de Espoetra. El abuelo de él es Pepe Ruge, que fue Oh, mirá, Pepe. el secretario general de Spatel. Así Así que es. bueno, cuando los compañeros me comentaron que venía usted a hacer la charla, a mí la verdad me emocionó un montón. Un gusto, Porque, es porque mutuo. sé de todo este trabajo que estuvieron haciendo y todas esas luchas que estuvieron haciendo con esta multinacional, las dificultades que encontraron. Así que bueno, la verdad que Poetra tiene un pedazo de mi corazón muy grande. Muchas gracias. Y por otro lado, quería preguntar, la ley, ¿cómo prevé el tema de la presunción del accidente laboral? ¿Cómo se manejaría eso? ¿Cómo está visto el lado de la ley? ¿Cómo se presume el accidente laboral? ¿Quién tiene que probarlo? Esa es la pregunta. Bien. Es un buen punto porque hay hay media biblioteca para un lado y media biblioteca para el otro sobre esta cuestión. En principio, todo lo que no está el teletrabajo no está, o sea, el teletrabajo es trabajo y está regido al día de la fecha por la ley de contrato de trabajo. Todo, o sea, vos estás desarrollando un trabajo en tu casa. Vos tenés un accidente, tuviste un accidente en el trabajo. Lo que no tendrías ahí sería el itinere, pero vos Claro, estás, claro, ahora, es una de las cuestiones que plantean también las patronales, dice, pero pará, si tiene la instalación eléctrica toda tirada por el piso, por el aire, y se le pega una, ¿yo qué tengo que ver? Y lo lamento, flaco, pero vos estás contratando y estás aceptando esa condición. Por lo tanto, todo lo que suceda durante el horario de trabajo es un accidente de trabajo, y punto. Y está cubierto y está comprendido en las generales de la ley, por decirlo de alguna manera. Esto hasta tanto se modifique, que no está en la ley, o sea, la ley no está modificando nada de esto. Si vos te accidentaste en tu casa, tuviste un accidente de trabajo y punto. Ya está, le guste o no le guste, o tenga que pagar una prima más alta a las aseguradoras o lo que fuera. Pero la realidad es que todo lo que no está en esta ley que estamos sacando para salvar las situaciones que se pudieran generar, está en la ley de contrato de trabajo y rige la ley de contrato de trabajo. O sea, no es una especie aparte el teletrabajo, es trabajo. En una claro. manera, en una condición diferente, pero es trabajo y está en las leyes como tal. Bueno, no hay O otra sea, condición aparte. que le va a corresponder al empleador probar que no es un accidente laboral, como dice la ley. Como podría hacerlo de cualquier... Claro, que podría decir, no, pero acá hubo temeridad, acá hubo, bueno, va a tener que pagar una prima más alta. Seguramente las aseguradoras dirán, esto cuesta un montón de plata. ¿Qué es eso? Será otro problema. Pero hoy por hoy está un accidente de trabajo que se dio en el lugar donde lo presta. ¿Dónde es el lugar donde lo presta? El domicilio. Habrá que identificar el domicilio, obviamente. Habrá que hacer una registración, obviamente. Pero es así. Gracias. Gracias. No, de nada, compañero. Ahí le queríamos dar la palabra a Daniel Pérez Guillén, que bueno, es compañero de Claudio Marín. Ahí quería decirle algo. Daniel, ¿estás por ahí? Pérez. Ahí se escucha. Ahí, perfecto. Ahí se escucha. Sí, Daniel, Bueno, se escucha. antes que nada, no sé si ya te presentó Marcelo o agradecerte, Claudio, la predisposición y bueno, la importancia de que estés vos, que fuiste la voz cantante de la central para discutir en la legislatura. Y aparte ustedes son los que primero tuvieron la experiencia del teletrabajo y bueno, agradecer por varias cuestiones más, porque hay toda una tradición de militancia y de vinculación, por ejemplo, con la zona norte de los telefónicos, que para nosotros es importante, desde Fernando Montero, que
con su apoyo, nosotros tuvimos el secretario general de la CGT de Zona Norte, que fue Mario Borneo, que asumió en la sede de Telefónicos, gracias a ustedes. Bueno, y un montón de laburos, por ejemplo, que ustedes desarrollan, como el de la intersindical de salud laboral, para lo cual inclusive vamos a seguirlos convocando también, que eso es un tema clave en este momento y vincula con esto que estamos hablando, ¿no? Con lo que decías vos recién, la salud del trabajador, que ahora hay que ver cómo hacemos para que te lo reconozcan en la casa, los problemas que tienen, y resaltar la generosidad del gremio y tuya en particular siempre cuando tuvimos que reunirnos en el camping, cuando tuvimos que reunirnos en la sede del gremio. Bueno, siempre tuvimos la ayuda de ustedes para poder hacer crecer este espacio, así que es socio fundador, Claudio. Igualmente eso, y después estaba revisando un poco el libro La Tercera Ola de Alvin Toffler, porque creo que fue uno de los primeros de esos ideólogos, entre comillas, liberales, pero los primeros que vieron esta situación que estábamos describiendo recién, ¿no? Que abarca tanto como, por ejemplo, decir horario de amigos. Esto de la flexibilización estaba tan bien pensado que te lo vendían hasta diciendo, sí, amigos, amantes, familiares trabajan a horas diferentes y no se instauran nuevos servicios para ayudarles a coordinar sus horarios personales. Resulta cada vez más difícil organizar entre ellos un contacto social directo. Se puede imaginar un nuevo servicio computarizado que no solo le recuerde a cada uno sus propias citas, sino que almacene los horarios diversos de tal modo que oprimiendo un botón cada persona de la red pueda averiguar dónde están sus amigos. Digamos, esto me llamó la atención porque pensar hasta esos puntos, cuando te vendían como la maravilla este trabajo, y quería ver de qué año era la primera edición, pero es de los años 80, o sea que estamos hablando de casi 40 años de trabajo cultural para decirte que esto es una maravilla, esto que marcaba Claudio, de que muchos compañeros y compañeras le dicen, no, pero yo quiero hacer teletrabajo porque es bárbaro. Claro, es bárbaro los primeros 15 días, hasta que después te das cuenta que con los pibes en la cabeza, que te quieren sacar la computadora porque tienen la clase por Zoom, con el perro que te ladra y que no puede entender de qué estás hablando, y con todas estas circunstancias que vos tenés que pagar una computadora, que con esta crisis las computadoras se han ido al doble de precio, los teléfonos se han ido al doble de precio, querés hacer arreglar una computadora y el tipo te dice, bueno, dame 15 días porque está todo el mundo igual. Entonces ahí te das cuenta que, digamos, hay una trampa perfecta que es que nosotros elijamos nuestro propio verdugo. Así que principalmente lo que yo quiero resaltar, más que nada, y pedirte a vos una orientación en eso, es que nosotros tenemos que coordinar más que nunca, así como ustedes lo están haciendo en la Cámara, una defensa sindical de los trabajadores, del trabajo presencial, porque, por ejemplo, este no es el primer embate del capitalismo o del poder contra los trabajadores judiciales. Pensemos que hace 20 años había todo un proyecto de una empresa vinculada al correo, no sé si les suena, un tal Mauricio Macri, había propuesto que cada cédula hecha en la provincia de Buenos Aires iba a tener un costo, pongamos ahora, de 15 pesos, con lo cual se quedaban sin trabajo todos los oficiales notificadores de la provincia. Y dabas un servicio que realmente no le garantizaba ningún derecho a ningún ciudadano, pero de la eficiencia y de la economía se imponía esto. Bueno, esto va a pasar, con esto va a pasar lo mismo.
nosotros tenemos que ver cómo hacemos, porque no va a alcanzar ni siquiera con los trabajadores judiciales para defenderse del teletrabajo. Creo que va a tomar una importancia relevante la central, la CTA, supongo que la CGT también, todas las organizaciones sindicales, como están trabajando ahora en la legislatura, pero después para defender los derechos que, como vos decís, los grupos empresariales, la UIA, todos esos sectores, todos los días van a avanzar sobre los derechos de los trabajadores y sobre todo el trabajador solitario, que va a ser un emprendedor más, como nos acostumbraron a que eran los emprendedores, que va a correr a su suerte atrás de una computadora que se paga él. Digamos, si a Rappi y todo eso le hacen pagar la mochila, la campera, la bicicleta, ¿por qué a nosotros no nos van a hacer pagar la computadora, la silla, la luz, la conexión, el matafuego? Entonces creo que vamos a necesitar una organización que no va a alcanzar con los judiciales, que va a tener que ser un conjunto de trabajadores, el conjunto de los trabajadores el que tengamos que estar ahí. Así que bueno, primero que nada, mucho agradecimiento y después, ¿cómo la ves vos? ¿Cómo va a ser la estrategia de defensa de eso? Sí, ante todo, reafirmo lo que había dicho hace un rato en el sentido de que tanto la organización del trabajo como la investigación tecnológica no tienen ningún carácter de neutro. Esto está hecho con absolutamente ex profeso. La tecnología tiene una determinación de clase. Esto es desde que nace el capital como tal. Digamos, todo lo que se organiza, todo lo que se desarrolla, todo lo que se investiga, si no veamos lo que está pasando con esta pandemia, ¿no? Todo absolutamente tiene un carácter, está teñido por un carácter de clase, porque los que investigan, cómo se investiga y hacia dónde se va, lo determinan en forma individual sobre el interés colectivo. Esto funciona de esta manera, y esto no escapa. Esta forma de organización del trabajo no escapa a esto. Yo decía en broma cuando empecé, por fin vamos a tener los medios de producción, digamos, porque lo vamos a tener, van a terminar siendo los que nos compremos. ¿No? Pero fíjense ustedes la vuelta que pega esto. Nosotros tenemos que imaginar, no romper las máquinas como el ludismo, ¿no? Como el movimiento ludista, sino tratar de ver de qué manera nos ingeniamos para organizar los sindicatos, la participación y, en definitiva, poder reafirmar la idea que todo cambio de carácter permanente y efectivo es un cambio de carácter social, no individual. Ellos van a intentar forzarnos a eso, y nosotros vamos a tener que tratar de forzarnos a reafirmar la idea de que los cambios son colectivos, no individuales. ¿Cómo hacemos? Bueno, deberemos organizar por zonas, deberemos organizar por territorios, veremos cómo generamos las asambleas en forma más o menos permanente, cómo participan los compañeros de las decisiones del sindicato. Hay que buscarle la vuelta. Lo que no podemos hacer es meter la cabeza como el avestruz y decir, no, acá no pasa nada. Sí, pasa. Hay que volverles su invento, volvérselo contra ellos mismos. Algo curioso que yo les quiero comentar. Hace 6 o 7 años hubo una huelga de teletrabajadores en Estados Unidos. 250.000 trabajadores fueron a la huelga por correcciones en las condiciones de trabajo. Por esto que estamos discutiendo acá, por esto mismo. Hubo alguna publicidad en esto. Apareció. Las empresas plantean de que la productividad no es la misma, que en la casa tienen algunos problemas con la productividad, pero no porque la gente no trabaje, sino porque no tiene la misma motivación, dice, la misma motivación que tiene en el colectivo, que tiene en el colectivo de trabajo, en el lugar de trabajo, no tiene la presencia del jefe. Se ve que les causa algunos ruidos y algunos problemas. De hecho, Clarín, cuando entró a Telecom, suspendió todo el teletrabajo. Dijo, no, porque esto es un descontrol.
Esto no tenemos forma de controlarlo, se fue todo al carajo, hay que ver de qué manera volvemos la página y empezamos de nuevo. Así que ahora tienen todos con ello. Si nosotros tenemos una prédica interesante, si podemos imaginar formas de organización y participación, es como el trabajo en equipo, como cuando organizaron los trabajos en equipos, que era la panacea, donde se terminaba el sindicato, no se terminó nada, porque cuando los equipos empezaron a decir, bueno, ya que está, queremos discutir el salario, se pudrieron los equipos. Eso fue una experiencia francesa, ¿no? Bueno, tenemos que ver de qué manera imaginamos qué formas de organización le vamos a dar de aquí en adelante a nuestros compañeros, y tenemos que tener nuestros sindicatos lo más plásticos, lo más abiertos posible para asimilar esas nuevas formas. Y sí, siempre anticiparnos al problema, ¿no? Siempre ver qué es lo que va a venir, porque dirige aquel que prevé. El que no prevé no dirige, corre atrás de los acontecimientos. Y esto es lo que tenemos me parece la parte más difícil. Tenemos una ventaja que hay que aprovechar, que hoy tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que tiene, donde hay muchos compañeros. Hay muchos compañeros, hay que aprovecharlos. Hay que poder articular bien con las cámaras. Porque nos ha pasado muchas veces que tenemos mucha presencia en las cámaras, pero no tenemos articulación entre el movimiento obrero y las cámaras legislativas. Eso es no nos podemos permitir ese lujo. Si tenemos compañeros ahí que responden al campo popular, tenemos que aprovechar y aceitar los medios necesarios para que podamos escucharnos y podamos debatir con ellos y podamos impulsar proyectos. Porque si no, obvio, desaprovechamos un ámbito fundamental, todo un poder del Estado, ¿no? Y esto sí, que perdón. decíamos, por ejemplo, de que hay cosas que ustedes tuvieron ayuda y presión de la Comisión Obrera de España para tener derecho a la desconexión, me hace acordar, no sé si estoy bien orientado en el mismo sentido, de cuando decíamos que para enfrentar al capitalismo globalizado hacía falta un sindicalismo, la globalización del sindicalismo. Por ahí me parece que algo de eso tiene que haber, ¿no? Porque ellos van a intentar globalmente imponer sistemas de explotación a través del teletrabajo. Los call centers también ya son un sistema de explotación internacional, ¿no? Bueno, ahí la ley dice algo sobre esto. Dice, esperá, para poder contratar mano de obra afuera tenés que tener un registro y te tienen que habilitar. Y esto no tiene una orientación chauvinista, ¿eh? Esto no va por discriminación o chauvinismo. Esto va sobre una cuestión que habría que... ahí la patronal dice que vamos a tener sanciones de la Organización Mundial de Comercio y que nosotros exportamos más mano de obra en teletrabajo que lo que importamos. No sé si eso hoy por hoy es tan así, pero de lo que se trata es de que no haya una situación de dumping en la mano de obra, ¿no? O sea, donde se contrate por muy poco dinero, lo que acá vale muchísimo más, cosa que ya nos ha pasado innumerables veces en nuestra historia, lamentablemente. Tengo una consulta, Claudio, porque estaba releyendo el proyecto que tiene media sanción y hay una serie de políticas públicas que se invita a llevar adelante relacionadas con cuestiones de infraestructura, conectividad y demás. Y nosotros tenemos en nuestro convenio un pequeño vacío que tiene que ver con esta cuestión de la provisión de la herramienta de trabajo, ¿no? La computadora, que vendría a ser una computadora oficial, digamos, un teléfono oficial y demás. Y esta cuestión de el no proveer la herramienta de trabajo, más allá del gasto que puede generar en el trabajador, quizás genera un tipo de conflicto con lo que tiene que ver con la seguridad de la información que maneja el trabajador. ¿Vos qué opinás sobre esto? Mirá, me das ¿Hay mecanismos? Porque también pienso, ¿hay capacitaciones de estas cosas para los teletrabajadores? Yo creo que, yo decía hace un rato, el teletrabajo no es una especie.
Claro. Es trabajo. Es trabajo con una modalidad distinta, pero es trabajo. Entonces, todo lo que tenga que ver con capacitación, todo lo que tenga con formación, tanto la patronal como los roles que podamos cumplir como gremios. De hecho, nosotros tenemos un instituto de formación con niveles de formación profesional y con niveles de formación terciario. Y permanentemente estamos trabajando con formación. Y a veces con las compañías también, o sea, porque a las compañías le conviene tener mano de obra formada. Pero digo, no escapa a las generalidades de la ley el tema de la formación. Ahora, en lo que hace a los instrumentos de trabajo, ahí es un tema bien delicado, diste en el clavo en una cuestión. Mirá, hace 4 días se fue mi compañero José Montes, que estaba por ahí, va a volver seguro. Hace 4 días Telecom tuvo un ataque informático. Un malware, ¿no? Había sido Sí, Solviniki. sí, le metieron un bicho, ¿no? José estaba contando que Telecom tuvo un ataque informático, le metieron un virus, y el virus iba a llegar a tu computadora si tenías Telecom, si no lo paraban. O sea, te iba a comer, te iba a comer tu máquina. Terrible. Y le pedían, creo que 175. 7,5 palos, Claudio. ¿Cuánto? 7,5 millones de dólares. Ah, bueno, pensé que era más. Bueno, 7 millones es una bicoca. No, primero 15, pero después negociaron y terminaron en 7,5. Bien. Entonces, ahí se puso sobre el tapete un tema que es, pará, si yo me llevé para laburar, me llevé mi máquina, me infectás mi máquina. Dice, y del otro lado, yo soy responsable porque la máquina es mía, soy responsable de lo que pase hacia el sistema, del sistema hacia mí y de mi máquina hacia el sistema. Entonces, la ley dice que tiene que proveerlos, pero tiene que proveer las máquinas, pero además dice que el trabajador no es responsable por ese tipo de ataques. No tiene responsabilidad por ese tipo de ataques y sí tiene responsabilidad el empleador si daña las máquinas que son propias, digamos, ¿no? Que son del laburante. No tiene ninguna responsabilidad el laburante. Esto lo tuvimos que poner. Esto lo tenemos además en el acuerdo nuestro interno y fue hacia la ley, digamos, ¿no? Pero porque sí, se da esa situación, y más en este tipo de empresas, ¿no? En el caso de telecomunicaciones, que trabajan en red, esto es moneda corriente. Hace poco, hace un año más o menos, fue a Telefónica también, que tuvo un apagón digital muy grande. Sí, sí, Claro, es tal cual. es que justamente quizás el tema de la falta de la provisión de herramientas es como que también pone un poco en cabeza del trabajador esta cuestión de, bueno, nuestro caso, ¿no? 6 horas que estoy trabajando. Si busco un libro tengo que tener cuidado si el archivo que estoy descargando tiene o no tiene algo, porque yo tengo abierta una conexión a la base de datos de mi trabajo. Claro. Y todas Sí, estas cuestiones, cuando se hizo el convenio con la Corte, como la Corte no le dio mucha bolilla. Ah, bien. Y quizás es un tema que por ahí nos podés dar un par de herramientas, ¿no? Porque nosotros trabajamos con bases de datos sensibles, básicamente, y a veces nos cuesta un poquito con la Corte, pero bueno, es la Corte, ¿no? No tenemos al sector privado enfrente, pero tenemos al Estado. Es otra cosa. Claro. Bueno, a mí la relación que tienen ustedes, empleador-empleador, a mí me resulta más difícil de imaginar, ¿no? O sea, es difícil. Lo de ustedes es un tema, porque además es la Corte, sí, claro. Para el vulgo, digamos que para el vulgo es una cosa medio extraña. Cómo se maneja esa relación y lo que implica es muy, muy distinta. Pero sí lo que podemos hacer es ver cómo generamos y cómo aportamos compañeros y experiencia para que ustedes puedan mejorar, si es que se puede mejorar, las condiciones del acuerdo, digamos, se le puede poner específicamente o reglamentar específicamente maneras tales que impidan esta situación que vos estás planteando. Nos ofrecemos de buena gana, ¿no? O sea, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. No, al contrario. Ahí está el Los compañero justiciables te lo van a agradecer. Ahí está el compañero Carlos de San Martín. Quería hacer una consulta, Carlos. Buenas.
Sí, más que una consulta, una reflexión propia, que no sé si propia, pero una discusión que vengo teniendo bastante en la regional. Primero agradecerle a Claudio por la charla, por la experiencia y cómo la tiene clara y estas charlas que estamos teniendo con otros sectores del movimiento obrero, cómo te amplían el bocho, cómo desde otras miradas te van abriendo la cabeza en el sentido de, primero de formarte y después de ver cómo poder solucionar para tu ámbito de representación. Yo acá en el tema de teletrabajo tengo una cuestión adentro mío que para mí, preguntarnos primero es cómo nos llevó el teletrabajo. Yo creo que en el trabajo privado está muy claro y está muy bien lo que hacen los compañeros que están en la actividad privada, porque primero regularon cuando ya había entrado el teletrabajo, digamos. En el caso de Claudio, era una empresa internacional, transnacional, que ya venían con laburo haciendo ese tipo de teletrabajo en otras latitudes, y medio como que fue cayendo, y el sindicato corre atrás de tratar de regular esa actividad que ya se estaba dando. Pero convengamos desde lo vamos que, como decía él, todos esos medios tecnológicos que se fueron dando, o todas las investigaciones que se dan en pos de hacer mierda a la organización sindical, o tratar de desmembrar a los laburantes para dar menos pelea al gran capital o al empleador. Entonces eso primero como reflexión. Nosotros los judiciales ninguno hacía teletrabajo, o el máximo teletrabajo que había era alguna persona llevándose el teléfono de turno, pero un teléfono por juzgado, solamente de los juzgados que tenían turno, digo, ese es el máximo teletrabajo que podíamos llegar a tener, el que se me ocurre ahora por lo menos. Por eso digo, ¿cómo llegó a nosotros? A nosotros nos llega corriendo atrás de una pandemia, nos tiran el teletrabajo para tratar de solucionar la pandemia y que el Poder Judicial más o menos siga funcionando, que siguió funcionando a costa de los laburantes, porque pusimos las máquinas, pusimos la electricidad, pusimos la conexión, ponemos la hora. Yo comparto absolutamente lo que dice Marcelo, que yo celebro y celebré el convenio al que llegó el sindicato, porque sin duda, sin ese convenio hubiera sido mucho peor y mucho más nocivo para los laburantes. Mínimamente tener la jornada de trabajo reglada, que sea respetada, que haya voluntariedad, que se pueda volver atrás con la voluntariedad, eso me parece espectacular, pero en un sector donde no había teletrabajo, porque no había teletrabajo, nuestro trabajo era 100% presencial. Hay laburos que no se pueden hacer directamente por teletrabajo, por ejemplo los peritos, ver ciertas cuestiones de caligrafía, muchas cosas que tienen nuestra particularidad de laburo que no se pueden hacer por teletrabajo. Entonces, primero pensar que a nosotros el teletrabajo nos los impusieron en el marco de una pandemia, y nosotros en ese quilombo, bueno, tratamos de armar algo para protegernos. Segundo, la experiencia que hemos tenido cuando nos metieron alguna cuestión tecnológica, que como revuelta decía Claudio, que me parece eso lo más importante, está pensada para flexibilizarnos y está pensada para lograr en avanzar contra las organizaciones sindicales y para tener, en el caso del privado, una plusvalía, en el caso del Estado, una precarización mayor, o poder ir avanzando, maximizando los recursos pobres o malos que tiene, pero para ir maximizando eso, siempre a costa del laburante. Por suerte tenemos un gobierno totalmente distinto, pero no deja de ser una cuestión similar. A nosotros hoy pusimos las máquinas, la electricidad, pusimos la conexión, pusimos el cuerpo, y los compañeros y las compañeras laburan mientras cuidan al pibe, cuidan al abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el planteo de nuestro sector, o por lo menos el personal, por eso quiero tirarlo acá como para debatirlo y charlarlo, y que también esté presente, es que el día que termine esta pandemia, yo creo que es correcto que haya habido teletrabajo en este contexto, primero porque nos favorecía en el sentido de que sabemos que por nuestra forma de laburo y por cómo está compuesto nuestro laburo, iba a ser muy sencillo que jueces empiecen a apretar a compañeros y que obliguen a ir presencialmente, lo que iba a producir enfermedades, ir a lugares donde no se puede laburar porque estás apretado totalmente, pero en un contexto normal, digo, no trae una enfermedad, en el contexto de la enfermedad iba a ser un problemón porque iba a ser una explosión viral, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El teletrabajo hoy lo concebimos como una solución. Ahora, una vez pasada, y después, en los meses próximos, va a haber una flexibilización de la cuarentena, obviamente no vamos a querer volver a estar en el mismo aprisionamiento que estábamos normalmente, porque sería un caldo de cultivo,
y va a tener que seguir extendiéndose un sector, por lo menos, o una parte en el teletrabajo, el día que esto se regularice mínimamente, digo, la cuestión de pandemia, en el Poder Judicial tiene que desaparecer el teletrabajo. Tenemos que volver a trabajar todos presencialmente. Yo creo que eso lo quiero decir acá porque me parece que la visión de Claudio es perfecta, es exacta en el ámbito privado. En el ámbito estatal, y sobre todo en el Poder Judicial, donde nosotros tuvimos 100% trabajo presencial toda la vida, todo el tiempo, para nosotros el teletrabajo, o permitir que sea el teletrabajo, sería un retroceso infernal. La experiencia más cercana que tenemos es cuando nos pusieron el sistema para presentaciones electrónicas. Lo que produjo compañeros quedándose más tiempo, destrozando las huelgas, porque todo el mundo ya medio que miraba de reojo porque sabía que el laburo entraba igual, compañeros que laburaban hasta cualquier hora, más de lo que normalmente laburaban. Digo, a nosotros la cuestión tecnológica nos hizo pelota. Eso fue un gran golpe para el sindicato y para el sector. Yo creo que es dejar entrar definitivamente este sistema que es el teletrabajo sería un golpe casi de knockout. Por eso digo que una vez pasada la pandemia y cuando más o menos se normalice la situación de poder recorrer, de poder andar por las calles normalmente, creo que la postura de nuestro sector en particular, de los judiciales, que históricamente hicimos nuestro trabajo 100% presencial, y no estaba en los planes esto de hacer teletrabajo, por lo menos de esta manera, de que vos labures desde tu casa. No lo podemos permitir, o mínimamente circunscribirlo a la menor expresión posible, porque también nos pasa, como decía Claudio, nosotros estamos con una encuesta que sacamos, y es lo que decías vos, Claudio. Hay muchos compañeros que te dicen, che, está buenísimo este teletrabajo, no tengo que viajar, me ahorro esa hora de ida y esa hora de vuelta para el laburo, me ahorro comprar la comida que tenía que comprar en el laburo, no tengo que soportar la cara de orto de mi jefe, no tengo que estar hacinado en el laburo, tengo mi baño limpio, no tengo que ir al baño, que la verdad que como en todos entes estatales suele estar detonado, digo. Todas esas cuestiones que pueden ser una trampa, no sé si son trampas, pero digo, son reales, porque es así, vos evitás el viaje, evitás la comida, tenés un lugar más ameno, digo, es cierto, pero en última instancia, para nosotros que tuvimos siempre trabajo presencial, yo entiendo que nos terminaría de destruir como sector. Entonces, por eso yo entiendo, postura personal, y la digo acá también para plantearlo, tiene que ser la no existencia del teletrabajo, o mínimamente reducirlo a la menor expresión posible, si no se puede decirle no al teletrabajo. Y también otra cuestión, y termino porque no quiero ser muy largo, de cómo vemos al Estado. Porque justamente una empresa privada claramente va a buscar extremar la plusvalía, como decía Claudio, muchas veces hasta están dispuestos a resignar ganancia para destruir organización sindical, porque saben que a la larga eso los va a favorecer. Apuestan a largo plazo porque tienen espalda con la que bancar. Pero yo no me imagino un Estado donde vaya una mujer golpeada o vaya una persona con una cuestión de violencia o una cuestión de delito y te diga así, mandó un mail. Explícate por un mail a ver cómo es. Mandó un audio. Denuncié por un audio. Digo, más allá de todas las cuestiones procesales y de defensa de derechos que puede haber en eso, sabemos que nos pasa hoy. Un montón de personas no tienen los medios informáticos para hacer esa denuncia, para llegar al Estado. O sea, el Poder Judicial, en teoría por lo menos, sabemos que no es así, o por lo menos no en su gran mayoría, debiera garantizar derechos. Debiera ser la parte del Estado que garantiza derechos. Entonces, la persona que no tiene celular, que no tiene computadora, que no puede hacer la denuncia o lo que fuere, recurrir a ese Estado, a esa parte del Estado, por un medio telemático, fuiste, macho, ¿qué va a hacer? Y decime qué parte más clasista que es que si no tenés ese elemento tan básico para conectarte con el Poder Judicial, te quedaste afuera. Y es así de sencillo. Y me parece que eso también tiene que ver, que creo que también le pasa a los docentes y a los docentes universitarios. Ayer tuvimos una charla en la regional San Miguel que vino Carro y Walter Correa, que estuvieron ahí también laburando mucho para la ley de teletrabajo. Después les paso el link, fue muy interesante. Digo, ¿qué Estado queremos?
¿Qué Estado queremos? Si nosotros queremos de vuelta volver a esas reformas judiciales que querían meternos en los 90 y que nos hizo meter Macri, esto que contaba Daniel, ¿para qué quiero notificadores si tengo el correo argentino? ¿Para qué quiero, que nos pasa hoy, para qué quiero ordenanzas? Pongo una tercerizada que limpie. ¿Para qué quiero un archivo? Si tengo todo digitalizado, lo tengo en un disco duro. ¿Para qué quiero? Digo, un montón de sectores desaparecerían. Por eso digo que, ¿qué mirada del Estado queremos? Queremos una escuela, por ir a otro lugar, queremos una escuela sin alumnos y el docente desde su casa enseñándole por computadora. Entonces, queremos una universidad sin alumnos, sin discusión, con profesores solos en su casa y alumnos a distancia, sin debate. Digo, me parece que la ley de teletrabajo, sin quererlo, como decía Claudio, que no sé por qué no regula el Estado, también tiene que ver con eso, desde nuestro sector, desde nuestra mirada. Pelear para qué tipo de Estado queremos, porque, de vuelta, si logramos si dejamos que metan el teletrabajo tal de la manera que quieren hacer ahora, o 5 días a la semana, la mayoría, primero nos destrozarían como organización, y segundo, como Estado, daría un servicio de justicia horrendo, o por lo menos muy sesgado, o mucha gente quedaría fuera, y eso me parece muy peligroso. Nada, eso. Bueno, ahí tomo un poquito la palabra. Sí, a mí lo que me parece es que, en lo que venís diciendo vos, Carlos, uno quiere que pase eso, que cuando termine la pandemia todos volvamos, digo, a trabajar presencialmente. Me parece que estamos en un problema porque entendemos que muchos compañeros, que son los compañeros que están en riesgo o tienen factores de riesgo médico, no van a volver por un tiempo, digo, más allá y eso va a potenciar el teletrabajo. El problema, unas cosas que le preguntaba a Claudio, es la organización sindical, ¿cómo se vio afectada por estos compañeros la organización sindical de FOETRA, digo, la experiencia que tienen después de 12 años, cómo se vio afectada en su participación en los compañeros que hacen teletrabajo? Digo, porque la verdad que el acuerdo me parece que garantizó un montón de derechos, eso redundó en mayor participación hacia el sindicato de los trabajadores que hacen teletrabajo, o costó más que esos trabajadores se sumen a la participación gremial? No, como yo les decía al principio, la empresa iba sobre sectores donde había más baja sindicalización, ¿no? No tuvimos una experiencia sobre los sectores que tenían, que eran columna vertebral y sustento de la organización, porque en esos sectores no entraba el teletrabajo. O sea, cuando nos decían, che, los reparadores tienen que salir desde la casa, le decíamos, no, mira, no salen desde la casa, salen desde el lugar de trabajo, listo, se acabó. Salen del lugar de trabajo, no había otra vuelta porque la gente decía, no, pará, esto vemos cuál es el problema, hacemos lo que dice el sindicato dice esto, hacemos esto, bárbaro. Ahora, lo que pasa es que lo que no podríamos hacer es estar eternamente en esa posición. ¿Por qué? Porque en algún momento eso nos va a desbordar. Y en algún momento alguna forma de organización del trabajo nos va a vulnerar. Y si no estamos viendo cómo le damos la contramedida, nos vamos a quedar medio desarmados. Yo estoy viendo el tema de los compañeros trabajadores de peaje, ¿sí? No sé si muchos compañeros de acá usarán peaje, pero está bueno pasar con pasar con el automático y bueno, y las cabinas van a terminar teniendo automático todas, absolutamente todas, van a ser todas automáticas. Si yo estuviera en el lugar del sindicato, diría, che, si yo no me propongo ver, no solamente cómo reubico, sino cómo fortalezco el sindicato en estos ámbitos, y va a llegar un momento que no va a tener un solo puesto de trabajo, o tendré uno. Nos pasó, por ejemplo, en el triple cero. Ustedes vieron que antes, los compañeros con más edad acá discaban el triple cero para la llamada internacional. Ya no discan más el triple cero. Es más, muchos que están acá no es lo que es el 119, que era el de larga distancia nacional.
y no se sabe, el 110 cada vez va a haber menos compañeros que sepan que es desactivado en una empresa y en la otra casi, digamos, no funciona más. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido política preventiva para eso, tendríamos todos esos compañeros, que eran cientos y cientos, compañeros y compañeras, cientos y cientos y cientos y cientos, estarían en la calle. Sin embargo, todos esos compañeros hoy están trabajando, no sé, ni uno solo. Y fueron transformaciones abruptas y de mucho, repito, que abarcaban muchos trabajadores. El sindicato tuvo y recibió la interna por eso. El sindicato nos pega como en bolsa, digamos, no, estamos entregando el 110, estamos entregando, no, flaco, estamos viendo de manera algo que sabemos parecer, porque el 110, claro, ¿qué sentido tiene usar el 110 hoy? Muy poca gente usa el 110. Bueno, teníamos que ver de qué forma no solamente generábamos que los compañeros se reubicaran, sino que eran una mejora por tener que reubicarse. Ganaran mejor salario, se mejorara el salario y mejoraran sus condiciones de trabajo. Y lo tuvimos que ir haciendo, y tuvimos muchas resistencias, y tuvimos muchas discusiones, y tuvimos también alguna incomprensión alrededor de eso. Pero era un proceso que se venía. Antes, cada central de la que ustedes ven, la central de Telefónica tenía 60 compañeros que mantenían la conmutación interna. O sea, que hacían que uno discara, y cuando discaras, te comunicara tu número con otro número. Ese reemplazaba la operadora original, ¿no? Bueno, cuando eso hoy se transformó en parte en una automatización centralizada en varios nodos, y en parte ya está en una nube. Y en algún momento va a estar toda en una nube esa conmutación. O sea que de esos compañeros debe haber, se deben haber transformado el 80, yo diría que el 80, el 90 o más %. Y si el sindicato no tenía política para eso, o decía, no, mire, yo no voy a dejar que venga. Ahora, hay otras cuestiones, hay cuestiones, por eso digo que cuando yo veo la relación y el rol que cumplen ustedes y el rol que cumplimos nosotros, hay diferencias que son marcadas e importantes. Nosotros estamos con un concepto de comunicación como derecho humano que tiene que ir para el conjunto y tiene que llegar al conjunto de la población en igualdad de condiciones. Y desde ese lugar sí nos paramos como organización gremial. ¿Sí? Nos paramos. Yo imagino el concepto y el programa que tienen cada uno de ustedes en la cabeza sobre lo que tiene que ser la justicia, y qué rol tiene que cumplir la justicia y qué rol cumplen ustedes dentro de eso. Que si hay algo que sí es común a todos, es cómo el sistema invisibiliza, y más en el caso de los servicios, invisibiliza que detrás de la mercancía que estamos vendiendo hay una mano de obra. Lo común que tenemos es que hay mano de obra, y ellos pretenden invisibilizar continuamente la mano de obra. El trabajo concreto que genera un servicio, en este caso una mercancía servicio, aunque el nombre suene horrible, ¿no? Pero bueno, esto me parece que hay que trabajarlo desde la cabeza y hay que trabajarlo desde la organización. Y con medidas concretas, y ver de qué manera vos generás lo mejor como prestación hacia el conjunto de la sociedad, con un concepto solidario, con un concepto inclusivo, pero a su vez, cómo garantizás que los puestos no solamente se conserven, sino que se multipliquen. Porque hay formas de multiplicar puestos de trabajo aún con el avance tecnológico. No es verdad que la corporación de tecnología desplace puestos de trabajo. La desplaza cuando no hay sindicato. Si no hay sindicato, sí, la tecnología te deja sin laburo. Si hay sindicato, se crean puestos de trabajo. Y en realidad están dadas las condiciones para trabajar cada vez menos. Hoy nosotros me meto en otro terreno, discúlpenme los compañeros, pero tendríamos que estar discutiendo la reducción de la jornada. Tenemos de las jornadas más altas, 48 horas de jornada semanal tenemos, es altísima. Si no vamos por la reducción de la jornada, estamos medio fritos. Digo, no es el caso de ustedes, ya sé, que es menor, pero bueno,
nada, me fui un poquito de tema, pero me parece que son temas que tenemos que en algún momento abordar, porque están relacionados con la tecnología, no es que están totalmente relacionados con lo tecnológico. El tecnológico sí nos destroza si no hay organización. Abrimos ahí la palabra, si algún compañero quiere hacer alguna consulta. Yo lo que vi estos días, lo comento, es que digo, esto de que en la ley está, que tiene que poner esto de proveer los medios el empleador o compensarlos, es importante porque, por ejemplo, vi a Edenor en estos días vendiéndole la silla a los trabajadores de Edenor, la silla ergonómica, y como diciendo, bueno, como es más, se la vendemos más barata, se la vendemos en cuotas. Porque es verdad, una silla ergonómica está cerca de 10.000 pesos o un poco más, y se la vendían en 5.900. Entonces vi que a sus propios trabajadores, algo increíble, y se la daban en pago. Entonces, digo, es importante esto que vos decís de la ley que pone un piso, porque si la verdad que si la ley no pone un piso y no la podemos aprovechar, digo, a sacar en este momento, como decís, que tenemos diputados y diputadas de origen sindical, y hay como decís, un acuerdo que fija un piso mínimo, la verdad que los empresarios se van de mambo y lo único que quieren es esto, ver cómo ganan plata. La verdad que yo lo de Enor no lo podía creer cuando lo vi, la fotito, terrible, digo. Son unos ladres. Claro, bueno, ahí es donde ves, digo, si no está presente, lo que vos decís un poco, si no está presente la organización sindical, si no hay presencia del Estado, digo, a través de la legislación o de la regulación poniendo un límite, ves cómo se van y ya quieren ganar plata hasta vendiendo la silla para que los empleados puedan trabajar. Es increíble. Pero las ganancias en la empresa, la participación en las ganancias no te la dan. No, eso olvídate. ¿Algún compañero? Pido la palabra, pues la verdad, por otra reunión me pude sumar un poco tarde, pero vengo siguiendo el tema del teletrabajo, mismo la exposición que hizo el compañero en la Cámara de Diputados. Y no este tema de las modificaciones de las condiciones de trabajo. Hoy hablaba con una compañera de una defensoría civil de Lomas, y hablábamos de este tema, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Esta flexibilización. Antes era el tema de no te quedes después de hora en el trabajo, y ahora es el tema de, bueno, hasta qué hora vos respondés ciertos mensajes, hasta qué hora te conectás, porque pasa de que se sigue exigiendo y cuando dejaste pasar una, ya está, toman confianza y te piden cualquier cosa a cualquier hora, los funcionarios o los jueces o los fiscales o los defensores, y hablábamos de este tema, y me daba un ejemplo la compañera y me decía, bueno, pero hay gente que no está trabajando, que es verdad que hay gente que no está trabajando porque no es que todos los empleados del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tenemos los usuarios. Y es algo que es algo que puede estar pasando en ciertas circunstancias. Lo que termina pasando es una desorganización del trabajo que existía antes y se vuelve a replicar ahora con la modalidad de teletrabajo. Lo que termina pasando es que los que tenemos teletrabajo estamos estallados de trabajo y ¿qué es lo que suele pasar en algunos rubros? ¿Qué sé yo? No sé, en las estaciones de trenes que tienen pocos pasajeros, tienen poco trabajo y en las cabeceras no dan abasto, ¿no? Pasa algo similar, pero en el caso en este caso, ¿no? Porque hay un problema de organización. El tema es, bueno, que salga el número, ¿no? Que salga el número, que salga la estadística. Después, como sale, no. Es como, bueno, no importa. Digo, desde la mirada de la Corte, que es nuestro empleador en términos de las condiciones de trabajo, porque bueno, después tenemos el Ejecutivo, ahora la Corte es una Corte que tiene la mayoría de sus miembros que van pasando los gobiernos y siguen estando, y nos siguen modificando las condiciones de trabajo. Así que la verdad es muy interesante, Claudio, y bueno, y felicitar por la charla también. Gracias, compa.
No, nosotros la verdad que unas cosas, digo, aparte, como decían los compañeros, de agradecerle a Claudio, queremos contar que Claudio es el secretario adjunto de un sindicato en donde está, el sindicato está a su vez en la CGT y en la CTA. Digo, está el secretario general es parte de la CGT y el secretario adjunto de Claudio es parte de la CTA. Y es un sindicato que, digo, nos ha dado mucho en el sentido de, por ejemplo, lo que comentaba Dani, que es la intersindical de salud, en donde ahí participamos compañeros de la CGT y de la CTA en el mismo pie de igualdad, y donde se ha, la verdad, que realizado un muy buen laburo en todo lo que son las comisiones mixtas, el comisacep. Digo, son cosas que a nosotros como sindicatos queda pendiente, digo, tenemos que lograr que la Corte acepte las comisacep y qué sé yo, pero donde se viene laburando mucho, y la verdad que yo cuando he participado de algunas de las charlas que da la Comisión de Seguridad y Higiene, la intersindical, la verdad que son muy interesantes. Digo, he participado en algunas que han venido compañeros de otros países, en la Universidad de Lanús, y la verdad que el laburo que se hace de ahí es muy bueno, pero aparte me parece que Claudio ha sido como un nexo entre esto, entre la CGT y la CTA, para mantener viva, digo, esta intersindical, y donde es un lugar donde podemos laburar juntos, y donde la verdad que ves a muchos sindicatos muy importantes, lo ves a Baradel de Suteba, ves a camioneros, ves a los recolectores de basura, ves un montón de sindicatos municipales que están juntos laburando por temas que la verdad que nos caben a todos los trabajadores y que son importantes para los derechos de todos los trabajadores. Así que ahí, la verdad que siempre venimos laburando, o viene laburando muy bien Claudio en sentido, y relacionando la CGT y la CTA. Es que deberíamos trabajar todavía más, ¿no? O sea, deberíamos, nosotros tenemos una experiencia ya de 25 años juntos y trabajando en forma mancomunada con diferencias, como todo, pero bueno, siempre el árbol no nos tapa, tratamos de que el árbol no nos tape el bosque. Pero la verdad que es en el movimiento obrero en general, es ahora o nunca, ¿no? Porque estos muchachos ya vimos que vienen por todo, vimos cómo son las cosas, y si no nos unimos nosotros, vamos a tener una deuda muy grande con lo que va a venir y con las generaciones que vienen, ¿no? Así que me parece que el trabajo que tenemos que hacer, y ¿saben qué? Me parece importante buscar mínimos comunes denominadores, aunque sea chiquitos, ¿no? Decir, che, trabajemos por las condiciones de salubridad, higiene y prevención. Trabajemos por las comisiones mixtas de seguridad y higiene. Trabajemos por esta ley de teletrabajo. Si nos vamos poniendo metas chiquitas, seguramente podemos avanzar y vamos ganando confianza. Porque ¿qué dirigente puede estar en contra de que sus representados estén mejor? Digamos, me parece que ahí se tienen que borrar absolutamente todas las diferencias y trabajar en forma mancomunada. Es la manera. Si uno lo plantea en abstracto, me parece que se hace por ahí la cosa, si empieza por las diferencias es más difícil, ¿no? Te agradezco mucho las palabras. La verdad, muchas gracias. No, yo la verdad que un poco lo contaba ahí, más que nada para también ver de dónde venimos, digo, esta experiencia. Me parece que la intersindical, en esto a veces Sí. que se dice que los dirigentes sindicales no laburan juntos, o que hay muchas cosas, muchas diferencias entre algunos sectores de la CGT mismo, interno, la CGT y la CTA, o mismo nosotros nos ha pasado tener diferencias dentro de la misma CTA, digo, en algún momento tuvimos 2 CTA, tuvimos 3 CTA, no sé qué. Me parece que la intersindical ha sido un ejemplo en el sentido de laburar en conjunto, donde están, yo la verdad que he visto sindicatos de todos lados, y también la posibilidad de traer compañeros de otros sindicatos y de otros países a contar, digo, yo, esto del teletrabajo, no sé si lo hablaste vos en la Universidad de Lanús, y debe haber sido hace 2 o 3 años ya. Sí, fácil. Y la verdad que cuando lo retomás hoy, ves, che, mirá cómo nos pegó a nosotros, que en ese momento ni teníamos la idea de teletrabajo, o ni teníamos la idea de que se podía dar con la masividad que está dando dentro del Poder Judicial hoy, el teletrabajo, y ya había compañeros que planteaban los problemas del teletrabajo,
lo que se necesita para hacer teletrabajo, las limitaciones que tiene que tener el empleador, digo, para que los compañeros no sufran esto, invasiones en la privacidad, o en su horario, o en su vida familiar. Bueno, estas cosas, ¿no? Y bueno, lo importante también, yo creo que unas cosas que también es importante en la ley, digo, creo que también la intersindical y esta actividad donde hay muchos sindicatos tiene que ver, digo, con cómo va saliendo la ley, y con la fuerza que va teniendo la ley, es esto de que todo lo que no está regulado por la ley de trabajo se guía por la ley de contrato de trabajo. Porque si no fuera así, digo, quedaría abierto a que los sindicatos, que los empleadores hagan lo que quieran. Entonces digo, no solo es un piso muy importante lo que se fija respectivamente de teletrabajo, sino que todo subsidiariamente, si no está dentro de la ley de teletrabajo, rige la ley de contrato de trabajo. Y eso es muy importante porque si no quedaría abierto para que el empleador haga cualquier cosa. Esto que vos decís, fundamentalmente para nosotros, que la Corte directamente desconoce la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones profesionales, y se rige únicamente por una acordada elaborada unilateralmente, ¿no? Así que esto que dice Marcelo toma una importancia muy grande y el compromiso mayor para laburar esto, ¿no? Para laburar los convenios colectivos. Estaba viendo acá, si me permiten, un comentario que hizo la compañera Gatafoni respecto de esta cuestión de que las aplicaciones que se corren y el sistema operativo que se está utilizando ahora para trabajar en el Poder Judicial Provincial es de Microsoft, que sabemos que tiene sus servidores afuera, se maneja toda la información allá y demás. ¿Estamos los trabajadores en condiciones de empezar a discutir soberanía de información y de nuestros recursos? ¿Qué pensás? No, yo lo que creo que hoy por hoy ese es un punto clave, pero también es un punto débil, ¿no? Estamos haciendo esta reunión por Zoom o por cualquier otra plataforma, digamos, y nada, no sé, esto va todo un gran servidor, digamos, y el servidor tiene acceso a aquellos que lo manejan. Es así, digamos, absolutamente así. No creo que por ahí les interese poco o mucho escuchar lo que decimos, o tenerlo o registrarlo, pero la realidad es esa. Así que es un tema que sí, vos diste, o la compañera tiene razón en haberlo planteado. Tenemos que ver de qué manera garantizamos la mejor condición, siempre sabiendo que estas cosas se están poniendo cada vez más difíciles, ¿no? Ahí los laburantes tenemos que ver de qué manera no nos achicamos y vemos y hacemos propuestas lo más audaces posible y con nuestros propios compañeros que conocen de esto. Hay compañeros dentro del ámbito de los sindicatos que conocen muchísimo de esto y que a veces uno va menos de entrada, ¿no? Hay que plantearlo y plantearlo sin miedo. Ver de qué forma generamos los controles, las plataformas, inclusive a dónde están los servidores y de qué manera. Yo creo que es algo que se va a llegar rápidamente a esto. Y bueno, si se puede imaginar, es real, digamos, ¿no? Y nosotros lo estamos imaginando. Tenemos que empezar a hacerlo ya. No sé si hay preguntas en el chat. Bueno, yo creo que estamos ahí en esta charla con Claudio. No sé si Claudio quiere decirnos algo más, o Daniel Perevillén quiere decirnos algo más, pero me parece que ha sido una charla muy importante, me parece, para nosotros. Muy importante tenerlo a Claudio, que tiene mucha información, no solo respecto a la ley, sino respecto a lo que pasó en su sindicato. Y bueno, agradecerle, digo, en este sentido, agradecerle su participación, agradecerle todos los conocimientos que nos ha dado y ver cómo podemos empezar a organizarnos para lo que nos falta, yo creo, en nuestro convenio, poder mejorarlo. Yo creo que tiene que ver con este tema seguridad, que es un poco lo que
uno va viendo los compañeros, digo, porque usan sus propios medios, empieza esto de qué pasa con la información que tiene en su propia computadora, qué pasa si entra un virus, qué pasa si alguien puede acceder a la información. Es más, hay en nuestro acuerdo un artículo que establece que la misma Corte podría establecer y que no tiene que respetar la privacidad de los compañeros y la información que tengan en su computadora, pero bueno, evidentemente, obviamente que lo mejor sería tener un aparato y la tecnología que lo brinde directamente la Corte, no nosotros estar usando nuestros propios medios, con lo cual estamos expuestos a eso. Y después sí, ver cómo todas estas cosas o todos los gastos que insume poder realizar el trabajo están a cargo del empleador y no a cargo nuestro. Me parece que la pandemia puso en crisis o puso sobre el tapete esta situación que, como decía Carlos, se vino dando de a poquito con algunas cosas, y que en el momento de la pandemia estalló, y que muchos compañeros te dicen, bueno, yo entre trasladarme hoy en el Gran Buenos Aires, desde mi casa al lugar de trabajo, estar en contacto con un montón de gente, en esta situación de pandemia prefiero quedarme en mi casa, y es más que lógico que los compañeros pidan estar haciendo hoy en esta situación teletrabajo, y no en un juzgado chiquito, lleno de trabajadores, atendiendo al público, qué sé yo. Eso hoy lo entendemos y nos parece que es así, y es más, me parece que muchos compañeros están dispuestos a poner sus medios de trabajo, sus elementos de trabajo, por esta situación. Tenemos que ver a la vuelta, al salir de esta pandemia, cómo vamos mejorando estas situaciones, cómo volvemos al trabajo presencial, que decía Carlos, en su mayoría, y en los casos en que no se pueda volver al trabajo presencial, cómo hacemos que los trabajadores que no pueden volver y que sigan utilizando teletrabajo, lo hacen con la mayor garantía y respeto de sus derechos. Yo, a ver, coincido con algunos compañeros que dicen que tenemos que volver todos al teletrabajo, pero me parece que la ley de teletrabajo plantea algunas cosas en donde es importante, o sería bueno que exista el teletrabajo para esos compañeros, que son los compañeros que tienen cierta discapacidad, y las compañeras que están a cargo de niños, y les es mucho más fácil, capaz, que realizar teletrabajo de sus casas que trasladarse y hacerlo en la dependencia judicial. Me parece que ahí pondría capaz que en mejor condiciones a compañeras que le costaría más hacer ese trabajo en forma presencial. No sé, creo que Claudio, eso ustedes lo pusieron en la ley por ese motivo. Sí, tal cual. Estuvo puesto justamente por esa cuestión que yo decía al principio. Fíjense que la patronal dice, bueno, pero eso podría generar situaciones discriminatorias. No, dejate de jorobar. Empleá lo que tenés que emplear. O porque te resulte condiciones especiales, no vas a tomar compañeros que tengan situaciones de discapacidad, compañeros que tengan a su cuidado adultos mayores o niños, o que tengan algún grado de restricción, ¿no? Es el pensamiento privado, ¿no? No, yo les quería agradecer la verdad, muchísimo por esta oportunidad de debatir. Uno aprende tanto, les puedo asegurar, aprende tanto más que ustedes, aprende muchísimo de estas charlas, porque son realidades muy distintas y a su vez muy similares. Y eso lo hace reflexionar a uno, lo hace pensar, lo hace reflexionar, y le plantea problemáticas y desde distintos ángulos que uno no se plantea. Así que yo les agradezco muchísimo a ustedes. Cuenten con los telefónicos, o sea, cuenten con todos los compañeros telefónicos. Acá está el compañero Panasiuk, Montes, Jasprisa, que están participando de la charla, que hacía tiempo que no nos veíamos, con algunos de ellos. Así que les agradezco también especialmente la presencia. Bueno, nada, a sus órdenes, compañeros, cuando ustedes quieran, nos pegan, nos chiflan, y acá estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Daniel, por acercarlo, y Marce, por tu claridad, y a todos nosotros por estar acá este ratito compartiendo. Gracias. Un aplauso, compañeros. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Abrazos para todos y a cuidarse.